Abuela despierta, tras años de olvido. Su relato de motivación deja a todos sin palabras. En un pequeño pueblo costero de Latinoamérica, donde las casas de colores desgastados parecen susurrar historias de antaño, Sofía se encontraba atrapada en su mundo de silencio. Tenía 70 años, pero su mirada apagada contaba una historia de pérdida que iba más allá de los años. Desde su ventana se asomaba a las calles mojadas por la lluvia, observando el murmullo distante de la comunidad que la había olvidado. Ellos la veían, pero no la miraban, y eso dolía. Era como si su memoria se hubiera evadido con su vitalidad, dejando solo ecos vacíos. Esa tarde, la lluvia caía sin piedad, y el viento arrastraba hojas secas, como si el mundo quisiera barrer las huellas del pasado. De repente, un fragmento olvidado se coló en su mente, un recuerdo olvidado como un naufragio en su propia vida, un secreto profundo que había guardado, no solo en su corazón, sino en lo más recóndito de su ser. Emergió con una intensidad que la hizo temblar. ¿Era posible que su voz, apagada por años, pudiera seguir resonando? El secreto se convirtió en un eco, dándole fuerza, haciendo que su pecho temblara. Pensó en su hijo Hernán, ocupado en su propia tormenta de dudas, un hombre luchando con sus propios demonios. Cuando finalmente decidió contarle, no sabía cómo lo recibiría. Sus palabras podrían arrastrar viejas traiciones a la superficie, abrir heridas que habían permanecido selladas por demasiado tiempo. Cuando Sofía empezó a hablar, su voz sonó como un susurro quebrado, pero a medida que compartía la historia, las palabras comenzaron a fluir. La mezcla de valentía y dolor llenó la estancia, y en el aire pesaba la incredulidad. Cada fragmento de su relato era como una piedra lanzada al agua, provocando olas de asombro. En su pecho, el nudo de silencio se deshacía poco a poco, pero la tensión crecía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar su voz? Hernán se quedó paralizado. Miradas entre la confusión y el miedo cruzaban su rostro al escuchar a su madre. Su incredulidad se mezclaba con el deseo de entender. Pero, ¿quién realmente deseaba que el secreto permaneciera oculto? La atmósfera se cargó de preguntas, y el pueblo, observador y expectante, sintió que nada volvería a ser igual. Miradas cautelosas se intercambiaron en la plaza, donde los murmullos comenzaron a levantarse con una marea. La lluvia golpeaba con furia en los cristales, pero dentro de la casa todo se volvió un torbellino de emociones. El pasado resurgía, y cada palabra que salía de los labios de Sofía dejaba una huella en el aire. Las revelaciones llevaron a una danza de sentimientos encontrados: miedo, arrepentimiento y la chispa de la esperanza. Sofía sabía que había dado el primer paso hacia un camino incierto y complicado, donde la verdad podía cambiar el rumbo de su familia. Mientras las sombras del silencio la rodeaban, el eco de su historia resonaba, y la sensación de que todo estaba a punto de cambiar se hacía cada vez más clara. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía había comenzado su relato, su voz temblorosa, recuperando un eco que parecía perdido en la neblina del tiempo. Cada palabra que salía de sus labios impregnaba el aire con una mezcla de valentía y temor. Pero de repente, un estruendo seco rompió el ambiente en la habitación.
Era un golpe en la puerta, fuerte y decidido, que resonó como un trueno. La atenta mirada de Hernán se desvió, su expresión cambiando en un parpadeo. —¿Quién puede ser? —preguntó, pero su voz sonó vacía, ensordecida por el tamborileo del corazón de Sofía. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el eco de la puerta sonaba de nuevo. Sin esperar respuesta, Hernán se levantó, tragando saliva, como si ese momento febril revelara secretos que no estaba preparado para enfrentar. Abrió la puerta. Allí, empapado por la lluvia, un hombre de aspecto desgastado se plantó en el umbral. Su cabello, enmarañado y oscuro, enmarcaba un rostro que alguna vez había sido alegre, ahora descompuesto por el paso del tiempo. Sofía se asomó. Su corazón dio un vuelco. Era Javier, su primer amor. El hombre que había desaparecido de su vida décadas atrás, arrastrando consigo un cúmulo de recuerdos y resentimientos. ¡Sofía! Su voz era un grito ahogado, casi un lamento. «Necesito hablar contigo. No tengo tiempo». Sofía sintió que el aire se le escapaba por los pulmones. Hernán miró a su madre, luego al hombre en la puerta, un torrente de emociones cruzando su rostro. Confusión, enojo, incredulidad. La lluvia caía con tal fuerza que el sonido se mezclaba con el rugido de su propio corazón. —¿Qué haces aquí? —preguntó Sofía, tratando de recoger sus pensamientos mientras su mundo se giraba. —No has estado aquí por años. Javier dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de una desesperación intensa. He venido a advertirte. No es solo una historia de viejos rencores. Hay algo más. Tu hijo se está metiendo en problemas. Problemas que nunca debieron existir. El silencio se hizo palpable. La tensión en la habitación aumentó, y los ecos del pasado se entrelazaban. Con las palabras de Javier, Sofía sintió un nudo en la garganta, y Hernán sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre volvió a su relato, pero el tono cambió. La historia de su vida se unía a la de un hombre que había sido parte fundamental de su juventud. —¿Qué quieres decir? Hernán cuestionó con voz entrecortada, incapaz de procesar la llegada de este extraño, que en su infancia había sido un mito. No hay tiempo para explicaciones largas. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo. Lo que sé es que la verdad está a punto de explotar. La historia que pensabas conocer tiene más capas, Hernán. Cuando llamaste a tu madre, despertaste cosas que debían permanecer dormidas. Como las sombras en el rincón de una habitación, dijo Javier, mirando a Sofía, sus ojos reflejando una angustia profunda. Un grito penetrante cortó el aire. Era el sonido de una sirena, el eco de coches que llegaban a la plaza. La comunidad se agolpaba, murmurando y avanzando, atraídos por la conmoción. Sofía se aferró a Hernán, temblando. —¿Qué está pasando? ¿Qué les has arrastrado, Javier? Pero él solo sonrió con tristeza. El secreto más oscuro de tu pasado se une a su destino, y hay muchas más revelaciones que lo que has compartido hasta ahora. Antes de que algo más pudiera ser dicho, un oficial de policía apareció detrás de Javier, su rostro impasible, como si hubiera venido de otro mundo. Hernán sintió un sudor frío. —Mamá, ¿qué está pasando? —murmuró, y la tormenta siguió arremetiendo, iluminando la penumbra con relámpagos que parecían reflejar la confusión en su propia mente. —Perdí la voz, pero no mi historia —respondió Sofía, su pecho agitado, mientras se preguntaba si realmente era ella quien guardaba los secretos o si ahora eran sus propios demonios quienes venían a reclamar su espacio. Como si todos los caminos de su vida finalmente se unieran en un solo instante, revelando que la verdad que buscaba era más oscura de lo que cualquier historia podría narrar. La tensión en el aire era palpable. Sofía, con el corazón en un puño, miraba a Javier. Su rostro, desgastado por el tiempo,
Le traía recuerdos dolorosos, y esa incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder la llenaba de miedo. Se preguntó qué más podía salir de este lío, y si realmente estaba lista para enfrentar la verdad detrás de sus secretos. Antes de que pudiera decir algo, el oficial de policía que había seguido a Javier se acercó más. Su expresión seria y firme hacía que el ambiente se volviera aún más oscuro. «Disculpe», dijo el oficial, mirando a Hernán. «Necesitamos hablar. Hay una situación que involucra a su madre». Hernán puso la mano en el hombro de su madre, el sudor frío resbalando por su frente. «¿Qué está pasando?». Su tono era de preocupación genuina. «¿Qué ha hecho mi madre?». «No es así», intervino Javier, levantando una mano, su mirada ahora más intensa. «No es ella. Hay algo más, algo que tiene que ver con el pasado». Sofía sintió que el aire se le iba. «¿Qué más hay? ¿Qué ha ocultado este hombre?», se preguntó, intentando mantener la calma. La lluvia seguía azotando, creando un fondo dramático para la revelación que se avecinaba. Justo cuando el oficial iba a hablar, un torbellino de luces azules y rojas brilló fuera de la casa. Un grupo de personas se agolpaba en la puerta. Murmullos de incertidumbre llenaban la plaza. «Por favor», imploró Hernán, sin saber cómo enfrentar esta marea de confusión. «¿Qué problema hay?». El oficial tomó aire. Comenzó a hablar, pero un grito desgarrador cortó el ambiente. Una figura apareció a la distancia, corriendo hacia ellos. Era una joven, cubierta de barro y con una mirada aterrorizada. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. No podía ser. «¡Es Valeria!», gritó Javier, y el nombre resonó como un eco ominoso en la pequeña sala. La joven, desbocada y asustada, se detuvo en la entrada, entre sombras y luces. «Sofía, necesito ayuda». Su voz era un rugido de angustia. Sofía sintió un nudo en el estómago. La relación entre Javier y Valeria era un misterio que había permanecido oculto durante años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, aturdida. Valeria, respirando con dificultad, movió sus manos nerviosas. «Escuché cosas. Los hombres en la calle. Ellos dicen cosas malas sobre ti, sobre tu pasado». «Mamá, ¿cómo lo oí?». Sofía sintió que la tierra se abría a sus pies. La lluvia seguía cayendo, pero su mundo era un torbellino. Este chico, Valeria, estaba conectando todos los puntos oscuros de su vida. Su mirada se cruzó con la de Javier, quien parecía más alterado que nunca. «¿Qué has hecho, Javier?», dijo Sofía, su voz subiendo de tono, cargada de emociones. «Escucha». «No puedo explicarte todo ahora», respondió él, su mirada perdida entre el caos. «Pero no era yo quien quería que esto saliera a la luz». Las palabras de Valeria flotaban en el aire, cargadas de razones, del dolor de secretos no revelados. «¿Qué? ¿Había escuchado? ¿Qué significaba todo esto?». El tiempo se deslizaba como el agua de la lluvia, y en ese instante Sofía comprendió que su historia se entrelazaba con otros destinos que jamás imaginó. La atmósfera se cargaba de preguntas, y cada rostro en la plaza mostraba un asombro profundo. «¿Qué revelaciones guardan los ecos del pasado?», se preguntó Hernán, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y deseo de entender. El nudo de incertidumbre se apretaba con fuerza en su pecho. El silencio era una tormenta a punto de estallar. Las miradas en torno a ellos sentenciaban la urgente necesidad de respuestas, mientras el horizonte se oscurecía con la tormenta de secretos que todos llevaban. ¿Estaba Sofía lista para enfrentar las sombras que resonaban a su alrededor, las historias entrelazadas que podrían cambiarlo todo? Un profundo e inminente misterio giraba en la oscuridad de su vida, y el futuro era una pregunta sin responder. Sofía sintió como la angustia le oprimía el pecho al escuchar el nombre de Valeria. Era como si cada palabra pronunciada por la joven aumentara el peso de sus secretos. La lluvia seguía azotando las ventanas con fuerza, y en la habitación se podía sentir la tensión electrizante.
Hernán miró desesperado a su madre, y la multitud en el exterior se iba agolpando, las voces murmurando y la curiosidad creciendo como una tormenta. Valeria, con el rostro cubierto de barro y miedo, respiraba entrecortada. Sofía. Ellos dicen que el pasado está volviendo a por ti, gritó, con una mezcla de terror y urgencia en su voz. ¿Qué has escuchado? La voz de Sofía temblaba al intentar mantenerse firme ante la tormenta de recuerdos que comenzaban a agolparse en su mente. No había tiempo para discursos largos. El oficial de policía, que había mantenido una actitud seria, decidió intervenir antes de que la conversación se diluyera más. Señora, necesitamos su colaboración. Hay un asunto serio que involucra a su familia. Sofía lo miró con incredulidad, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué le sucede a mi hijo? Su voz era un susurro, pero su corazón latía con furia. Escuche, hay algo que ha salido a la luz. Lo decía con una calma inquietante. Su padre, él, hay una investigación en curso. La confesión del oficial le dio un vuelco al estómago. A su lado, Hernán palideció mientras todas las miradas caían sobre ellos. En ese momento se escuchó un grito desgarrador más allá de la puerta. Era un alarido que cortaba el aire como un cuchillo, lleno de dolor y desesperación. Sofía se sobresaltó. ¡Valeria! La joven había caído al suelo, presa del pánico. Todos se lanzaron hacia ella, y Sofía se agachó a su lado. La joven temblaba, su mirada perdida y asustada. «¡No puedo! ¡No puedo seguir! ¡Ellos vienen por mí!» «¿Quiénes son ellos?», preguntó Hernán, con los nervios hechos un puño. Era un momento crítico. ¿Qué estaba pasando? «La sombra del pasado», murmuró Valeria, como si las palabras salieran a empujones. Gente que busca cosas que no deberían encontrar. La tensión era palpable. El oficial miró a Javier como si esperara una aclaración. «¿Sabías esto?», preguntó Hernán, su voz tensa y acusatoria. «¿Acaso todo esto era parte de tu plan?». Javier, más agitado que nunca, levantó las manos en un gesto de defensa. «No, Hernán. Nunca quise que esto llegara a este punto. Solo quise protegerte». «¿Protegerme de qué?», gritó Sofía, sintiendo que su mundo se convertía en una pesadilla. En ese instante la puerta se abrió de golpe. Un grupo de 4 hombres entró en la casa. Sus miradas, decididas y llenas de un objetivo claro. «¡Sofía!», gritó uno, apuntando con un dedo. «Sabemos que tienes lo que buscamos. No hay más tiempo. Dánoslo». La habitación se llenó de miedo. Sofía sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Qué secretos había ocultado tanto tiempo? En medio del caos, el rostro de Javier se transformó. Ya no era el hombre angustiado de antes. Sus ojos destilaban determinación, y su postura se volvía firme como un ladrillo. «Lárguense de aquí», dijo Javier, con una voz cargada de firmeza. «No permitiré que hagan daño a esta familia». Los hombres se miraron entre ellos, y antes de que alguien pudiera reaccionar, uno de ellos empujó a Javier, haciéndolo caer hacia atrás. La tensión se volvió eléctrica. Cada segundo era un susurro de peligro. Valeria gritó, y Hernán se lanzó hacia su madre, bloqueando la vista de los intrusos. «¿Qué es esto?», gritó Hernán, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La atmósfera se condensó en un instante escalofriante. Sofía tenía que elegir: salvar a su hijo y enfrentar su pasado, o dejar que la tormenta se desatara y revelara todos los secretos que había guardado. El corazón le latía con fuerza. La lluvia seguía cayendo. La verdad estaba a punto de estallar, pero el tiempo avanzaba con agonía. «Sálvenos», susurró Sofía, mientras la oscuridad del pasado se acercaba, dispuesta a reclamar su historia. ¿Era este él? ¿Final de su silencio o el comienzo de un nuevo caos? Su vida colgaba de un hilo, y lo que sucediera a continuación cambiaría todo para siempre. Sofía sintió que el aire se le escapaba mientras los hombres avanzaban. La tensión era tan intensa
que podía oír el latir de su propio corazón resonando en sus oídos. «¿Qué quieren de mí?», pensó, buscando respuestas. La habitación se inundaba de miedo y confusión. Pero antes de que alguien pudiera pensar en una salida, la atmósfera cambió de repente. Una explosión ensordecedora sacudió la casa. Las ventanas temblaron y un humo negro se filtró por la puerta de entrada. Los hombres se detuvieron, confundidos, y Javier aprovechó la oportunidad. «¡Corre!», gritó, empujando a Sofía y a Hernán hacia la parte trasera de la casa, donde el jardín se fundía con la oscuridad de la noche. Sofía, aún estupefacta, no podía entender qué estaba pasando. Todo parecía un torbellino, pero en un instante la imagen de Javier se volvió confusa. Un destello de luz iluminó su rostro, y por un breve momento algo cambió. De repente, todo lo que creía saber sobre él comenzó a desmoronarse. Mientras corrían, las palabras de Valeria volvieron a su mente. «Lo que has escuchado. Gente que busca cosas que no deberían encontrar». Un grito desgarrador rompió el aire. Valeria estaba en el suelo, completamente paralizada. El terror llenó los ojos de Sofía mientras se daba vuelta. «Valeria», gritó desesperada, pero el sonido de una segunda explosión la hizo tambalearse. Los hombres se barajaban entre el humo y la confusión. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable. Hernán se apresuró a ayudar a Valeria a levantarse. «Vamos, tienes que levantarte», susurró con urgencia, pero fue Javier el que se acercó a ella. «Te lo ruego, Valeria, confía en mí». Y su tono era una súplica genuina, incluso desesperada. Valeria, recuperándose del shock, miró a Javier y a su madre. La conexión entre ellos era innegable. Y en esos ojos, Sofía vio algo que lo cambió todo. «¡Espera!», exclamó, mirándolo intensamente. «¿Tú eres...?» Antes de que pudiera terminar la frase, Javier se giró hacia ella. «No ahora. Sofía, necesitamos salir de aquí. El pasado está volviendo a buscar lo que le pertenece. Y tú nunca debiste olvidar». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se daba cuenta de que las palabras de Javier no eran solo metáforas. Una revelación atravesó su mente como un rayo. No solo la historia de su vida estaba en juego, sino también la de su hijo. El tipo de secretos que nunca imaginó que saldrían a la luz ahora danzaban peligrosamente en la superficie. Pero antes de que pudiera procesar todo esto, uno de los hombres, gritando desde la entrada de la casa, rompió el caos. «¡Lo hemos encontrado! Sofía, sabemos lo que hiciste». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué hice?», pensó, sintiendo el sudor frío cubrir su frente. La confusión en la habitación se convirtió en un silencio ominoso, donde todos, incluso los intrusos, esperaban una respuesta. «Lo que ellos han logrado descubrir», dijo Javier con una voz que parecía más fuerte que el estruendo a su alrededor, «es más grande de lo que todos imaginamos. Sofía, la verdad te seguirá hasta el final». Sofía retrocedió un paso. Los ecos de sus decisiones pasadas resonaban en su mente, arrastrando viejos fantasmas que había creído enterrados. La conexión entre Javier y Valeria se solidificaba, dándole forma a un triángulo de secretos no resueltos. El fuego dentro de ella crecía. Era un momento crucial. El caos exterior palpitaba, y la verdad, su verdad, estaba a punto de revelarse. «¡Dámelo!», gritó uno de los hombres, sacando una foto de su chaqueta, la cual deslizó hacia el centro de la sala. Sofía se inclinó hacia adelante. En la imagen que sostenía, su padre, el viejo de rostro severo, que había dejado su legado, abrazaba sonriente a una joven que reconoció. Era Valeria, pero más joven. La revelación la golpeó como un martillo. Con cada respiración, el terreno que creía firme se desmoronaba. «¿Qué significa esto?», preguntó Hernán, perplejo. «Tú no entiendes», murmuró Sofía, sintiendo que todo se vuelve aún más enrevesado. «Ellos no están buscando solo un secreto. Están buscando la conexión que nos une». Y mientras la lluvia continuaba cayendo,
Sus ojos se encontraron con los de Javier. La confusión, el miedo y una poderosa revelación estaban a punto de cambiarlo todo. ¿Qué otras realidades ocultaba la imagen? ¿Cuál era el verdadero secreto que unía a Javier y a Valeria? ¿Y cómo encajaba con la historia de su madre? Lo que parecía un simple pasado buscado se convertía en una tormenta, y la calma estaba lejos de llegar. Capítulo siguiente. Sofía sintió que el aire le daba vueltas. Todo aquello parecía un torbellino. La imagen en la mano del hombre, esa foto de su padre, la hacía tambalearse. Recordaba cada sonrisa, cada rencor enterrado. Pero la verdadera bomba estalló cuando uno de los hombres gritó: «No solo eres tú. Esto te involucra a ti también, Hernán». ¿A qué se referían? El rostro de Hernán se puso pálido, blanco como una hoja. Sofía lo miró angustiada. Sentía el nudo en la garganta. No podía ser. Ella había protegido a su hijo de su pasado. ¿Cómo podían llegar a él ahora? «¡Dímelo!», gritó Hernán, desesperado. «¿Qué sabe de mí?». El hombre levantó la foto con furia, apuntando a Sofía. «Tienes una herencia de secretos, y tu hijo no es más que una pieza en este tablero». Hernán se tambaleó. «No digas eso. Soy solo su hijo». Sofía repetía para sí misma que todo esto no podía estar sucediendo. La lluvia seguía cayendo, pero su mundo se había vuelto un caos gris. «¿Qué sabes?». «¿Hernán?», preguntó, sufriendo por la angustia entre ellos. «No lo sé». El miedo estaba en sus ojos. «No sé a qué se refiere». Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, alzando la voz, como si la respuesta ya estuviese al borde de sus labios. Pero el regreso de Valeria rompió la tensión. Ella había quedado en el suelo, temblando. Estiró su mano y tocó el brazo de Javier. «¿Qué está pasando? Todo esto yo no entiendo». A medida que hablaba, la escena se tornó más inquietante. Valeria pareció recordar algo vital y su rostro se iluminó. «No, no puede ser». «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó un hombre, acercándose peligrosamente. Ella se enderezó, su voz firme ahora. «¿Este secreto? No, solo les pertenece a ustedes. También a mí. A todos». Todo se quedó en silencio. La revelación resonó, haciéndose eco hasta en el aire enrarecido. Sofía se sintió como un globo listo para estallar. ¿Qué más había? ¿Y cómo se entrelazaban todos estos hilos? ¿Por qué Valeria, tan joven, ahora parecía tener la clave para abrir esta caja de Pandora? Y justo en ese instante, la puerta trasera se abrió con un chirrido resuelto. Apareció un nuevo personaje, un antiguo amigo de Javier, un rostro familiar. Era Rodrigo, el antiguo vecino del pueblo. Su expresión era de puro horror. «No, no lo hagas», gritó, mirando a Javier con una mezcla de miedo y súplica. «No pueden conocer la verdad». Hernán apenas podía asimilarlo. Todo se movía como en cámara lenta. «¿Qué verdad? Dímelo». Su voz era una mezcla de rabia y desesperación. Rodrigo avanzó. Su mirada se fijó en Sofía. «Soy un traidor, lo sé», susurró, «pero no lo hice por mí. Lo hice por ti. Hay razones por las que todos estamos aquí, y no son buenas». La habitación entera parecía contener la respiración. Sofía sintió que la desconfianza se apoderaba de ella. «¿Qué tienes que ver conmigo?», preguntó, la voz rota. «Tu padre no solo dejó un legado de dinero». Su voz temblaba. «Dejó secretos. Y esos secretos te involucran a ti, a tu hijo y a todos los que están aquí. Ellos buscan respuestas. Buscan justicia». La tensión se desbordó. El silencio se rompió con un sonido sordo, y todos miraron hacia la puerta. Un hombre que había estado oculto detrás de la multitud irrumpió y gritó: «¿Están listos para enfrentar lo que han escondido? Ya es hora de que paguen el precio de sus secretos». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El tiempo perdía sentido y el futuro se oscurecía. ¿Qué le habían hecho a sus vidas? ¿Qué misterio era este que amenazaba con desmoronar todo?
El eco de la verdad comenzaba a resonar, y la tormenta de su pasado estaba a punto de desatarse, dejándole solo una pregunta. ¿Estaba preparada para enfrentarlo? Un estruendo de pasos resonó más cerca. La tormenta. Ya no eran solo las lluvias externas. Era su propio corazón, latiendo rápido, implorando por respuestas, mientras el caos se llenaba de una verdad que podría devastarlo todo. La tensión en la habitación era palpable, como si cada respiro estuviera cargado de miedo. Sofía miraba a Rodrigo con incredulidad. ¿Qué tiene que ver mi padre? ¿Qué secretos nos involucran? Pensaba, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Qué verdad! Gritó Hernán. Apretando los puños, Rodrigo se acercó más, su voz temblando. La vida de tu madre está llena de sorpresas oscuras, y todo lo que creías saber sobre tu padre no es lo que parece. El silencio fue interrumpido por un ruido ensordecedor. Unos pasos rápidos resonaron desde la entrada. Todos se giraron y la respiración se detuvo. Apareció una figura conocida. Era Clara, la mejor amiga de Sofía de años atrás. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente llenos de alegría, estaban cargados de terror. «Sofía, necesitamos hablar», exclamó, su voz un hilo de angustia. «¿Qué hará?» Sofía no podía creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?» «Vine a advertirte. Lo que descubrí es más grave de lo que piensas». La multitud se estremeció. La confusión se apoderó de Sofía. «¿Qué más hay?», se preguntaba, sintiendo que la presión en su pecho subía. ¿Cuántos secretos había guardado su familia? «Escucha, Sofía», dijo Clara, acercándose. «Tu padre no solo dejó un legado de dinero, también dejó algo más valioso que eso, algo peligroso». Hernán los miraba a los dos. Su rostro de sorpresa se transformaba en preocupación. «¿Qué quieren decir con eso?», exigió, como si sus palabras pudieran desatar respuestas inmediatas. «Los hombres que están aquí no solo buscan una venganza, buscan una herencia, un pacto que fue sellado hace mucho tiempo». Clara respiró hondo. «Tu padre no es quien parecía ser». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un peso invisible caía sobre ella, como si cada palabra la atara un poco más a aquel pasado que había intentado olvidar. La lluvia seguía azotando, cada gota sonando como un recordatorio de que el tiempo se acababa. «¡No!», gritó de repente uno de los hombres que estaba en la sala, alterándose ante la revelación. «No podemos permitir que la verdad salga». Sin previo aviso, el hombre se abalanzó sobre Javier, empujándolo hacia la pared. En el caos, la habitación se llenó de gritos, mientras todos intentaban comprender lo que ocurría. Sofía, paralizada por el miedo, sintió que su corazón latía con fuerza. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Javier gritó y se cayó al suelo, su mano presionando su costado donde brotaba sangre. El caos estalló. Valeria chilló, un grito desgarrador que hizo eco en las paredes. «¡No!», gritó Sofía, saltando hacia Javier. «¿Qué hiciste?». Pero, al mirar a su alrededor, todos estaban confundidos, luchando por entender lo que acababa de suceder. «La verdad nunca debería haber salido a la luz», murmuró el hombre que había disparado, su rostro lleno de desesperación y determinación. Hernán, con el rostro pálido y confundido, se lanzó hacia su madre. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sus ojos reflejando miedo. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La situación había escalado de manera impredecible. Bregó por mantener la calma mientras la sangre de Javier se extendía, difuminando la línea entre el pasado y el presente, entre el dolor y la traición. «Sofía», susurró Javier, apenas consciente, «la verdad es lo único que puede salvarnos». «¿Salvarnos?», pensó Sofía, mientras el caos continuaba alrededor. Hubo gritos, empujones, pero ella solo podía pensar en la conexión del momento, en los secretos que habían salido a la superficie.
La verdad parecía más oscura que cualquier mentira. ¿Cuánto tiempo había estado oculta? La lluvia seguía cayendo afuera, sonando cada vez más fuerte, y la escena era una mezcla de horror y revelación. Sofía se dio cuenta de que su vida, esa que había intentado proteger, estaba a punto de desmoronarse. Todo lo que sabía podía haber sido una ilusión. «Quédate conmigo, Javier», le dijo, aferrándose a su mano, y en su interior sabía que volver a enfrentar su historia era la única forma de encontrar un camino hacia la redención. Así como las tormentas limpian después del caos, ella debía afrontar su verdad. Pero ¿quiénes serían los que realmente deberían pagar el precio? ¿Cada secreto o cada decisión valdría la pena? Y así, mientras el mundo se desmoronaba, el eco de los secretos resonaba entre ellos, un recordatorio de que a veces la verdad es más aterradora que la mentira. La pregunta ahora era, ¿cuántos estaban dispuestos a confrontarla? Sofía sentía como la sangre de Javier manaba sobre su mano, caliente y vibrante en medio del caos. Un disparo había transformado su mundo en un instante, y el miedo inundaba la habitación. Miró alrededor. Hernán estaba paralizado, Valeria temblando al suelo, y los hombres, llenos de tensión y confusión, desafían a su lógica. «¡Javier!», gritó, su voz desgarrada. «¿Por qué hiciste esto?», pero él apenas podía hablar. Su respiración se volvía más débil, y los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La situación era desesperante. El tiempo se deslizaba como arena. No podía permitir que él se desvaneciera. «No te vayas», murmuró, aferrándose a su mano. «Necesito que me digas la verdad». La habitación se llenó de gritos. Los hombres discutían entre ellos, confundidos. Algo en el rostro de Javier cambió. Había un destello de resolución mezclado con el dolor. Quería decirle algo, pero la sangre manaba. Su vida se escapaba lentamente. Entonces, un sonido inesperado rompió la tensión. Un estruendo en la puerta trasera. Todos se giraron, y un aliento colectivo detuvo el tiempo. La figura de un hombre apareció, despejando el humo, y una sensación de reconocimiento recorrió a Sofía. Era Tomás, un viejo amigo de su padre, aquel que había desaparecido una noche hace muchos años. «Sofía, no hay tiempo», gritó, con una urgencia que hizo eco en sus corazones. Se abalanzó hacia ellos, ignorando el caos que lo rodeaba. «Tú no sabes lo que realmente está pasando». «¿Qué quieres decir?», preguntó Hernán, la voz entrecortada por el pánico. «¿Quién eres tú?». «El secreto, el legado de tu padre», continuó Tomás, su expresión tensa. «Nunca fue solo un asunto de dinero. Ellos buscan algo más, un poder que no debería haber sido liberado. Y tú, Sofía, eres la clave». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía ser esto? Estaba a punto de perder a Javier, y ahora su propio padre estaba en la mezcla. La incomprensión se transformó en dolor, un lodo espeso que ahogaba sus pensamientos. «¿Qué legado?», preguntó, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Tu padre había hecho un pacto con seres que ya no pertenecen a este mundo. Algo oscuro que puede cambiar el destino de todos», respondió Tomás, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera asumir sus propias palabras. «Y ellos vienen por ti, a ti, por ser su hija». Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, la sensación de ser un peón de un juego más grande que ella. La habitación estaba llena de murmullos. La tensión aumentaba. Los hombres intercambiaban miradas, y la incertidumbre en sus rostros crecía. Entonces, mientras la lluvia se intensificaba fuera, un grito desgarrador resonó en el aire. «No puedes dejarlo morir», gritó Valeria, y todos se volvieron hacia ella. Una mezcla de valentía y desespero brillaba en sus ojos. Casi como si recuperara su voz, los sentimientos se apoderaron del momento. Sofía, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, se agachó junto a Javier. En su mirada vio un destello de vida, aún aferrándose a su conexión.
No me dejes, por favor, susurró, mientras sus lágrimas caían sobre él, cada palabra una súplica cargada de dolor. Fue en ese momento que Tomás, con una determinación renovada, abrió la puerta de par en par. «¡Debemos hacer algo!», gritó. «No, hay tiempo para dudar», y sin aviso, un grupo enmascarado irrumpió en la casa. Sus miradas eran firmes y decididas, y cada uno sostenía algo en la mano que hacía que el corazón de Sofía se detuviera. Relicarios, objetos antiguos, recuerdos del pasado. «¡Deja a Javier!», gritó un hombre alto. La atmósfera se volvió tensa como un hilo. Era el momento decisivo. La situación había cambiado radicalmente, y Sofía sintió que su vida y la de su familia pendían de un hilo. ¿Qué secretos guardan esos objetos? ¿Hacia dónde se dirigían ahora? La respuesta parecía desvanecerse, y justo cuando pensó que la verdad estaba finalmente al alcance, todo se oscureció nuevamente, dejando solo una pregunta. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo? Todo para preservar no solo su vida, sino también el futuro de su hijo. Mientras el caos se desencadenaba, el eco de sus decisiones resonaba en su mente. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a quienes aman? Sofía sintió como la sangre de Javier manaba sobre su mano, caliente y vibrante, justo en medio de un caos que parecía no tener fin. La habitación estaba llena de gritos, y el ambiente estaba cargado de tensión, como una cuerda lista para romperse. Miró alrededor, Hernán con los ojos desorbitados, Valeria temblando en el suelo, y los hombres enmascarados, todos confundidos, alterados. Era como si el destino los estuviera llevando al borde de un abismo del cual no podían. «¡Volver! ¡No!», gritó Sofía, desesperada. «¡Javier, aguanta!». Él apenas podía hablar. Su rostro se tornaba pálido y su respiración se volvía más débil con cada instante que pasaba. Sofía sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos y el horror se apoderó de su ser. De repente, el ruido de la lluvia se intensificó. Olvidar la tristeza del momento era imposible. Fue entonces cuando Tomás entró como un torbellino, y todos los ojos se volvieron hacia él. Tenía una mirada intensa, como si supiera cosas que nadie más sabía. «¡Sofía!», gritó. «No hay tiempo para explicaciones». «¿Qué quieres decir?», preguntó Hernán, su voz cargada de pánico. Tomás respiró hondo antes de continuar. «Tu padre no solo dejó un legado de dinero, dejó algo más, algo que estaba destinado a permanecer oculto. Él hizo un trato con seres que no deberían haber regresado». Los hombres enmascarados murmuraron entre ellos, sus miradas llenas de intriga. Pero luego uno de ellos rasgó el silencio. «¡No somos solo su familia!», gritó, apuntando a Sofía con un dedo tembloroso. «Todos ustedes están involucrados en esto». Sofía sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Involucrada? Nunca había deseado ser parte de una historia oscura que podría destruir a quienes ama. Antes de que pudiera procesar esa revelación, un estruendo resonó en la habitación. La puerta se abrió con fuerza y un grupo de hombres irrumpió en la casa, sus miradas desafiantes. «¡Sofía!», gritó el líder. «Sabemos que tienes lo que buscamos. No hay tiempo para nada más». El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué querían? Era un momento caótico, y sus pensamientos saltaban de un lugar a otro como una pelota de pinball. Todo se tornaba tan confuso. Mientras ella luchaba por encontrar respuestas, uno de los hombres se dio vuelta hacia Javier, quien apenas podía sostenerse. «Entreguen lo que tienen o se arrepentirán de esto», gritó el líder, levantando un relicario antiguo que parecía brillar con un extraño fulgor. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡No! ¡No puede ser!», balbuceó. Y en ese instante, Javier, con su último aliento, logró murmurar: «Sofía, recuerda lo que te dije años atrás. No confíes en todos. Busca la verdad». Una explosión de adrenalina recorrió el cuerpo de Sofía. ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera comprender,
De la oscuridad emergió una figura familiar. Era Clara, su mejor amiga de la infancia, y su rostro estaba demacrado. «Sofía, escucha», gritó Clara. «Esto va más allá de esa foto. Ellos son un cultor de secretos. Buscan lo que tu padre ocultó, y no se detendrán hasta que lo encuentren». La habitación se llenó de murmullos y susurros. La verdad parecía asomarse, pero todos estaban paralizados por el miedo. Valeria buscaba respuestas en los ojos de Sofía. «¿Qué es lo que tu padre ha guardado?», preguntó. De repente, la atmósfera se transformó. La intensidad del caos se volvió insoportable. Sofía sintió una necesidad imperiosa de actuar. Sin pensarlo, se lanzó hacia el relicario en la mano del hombre. Pero justo en ese momento se escuchó un disparo. Un estallido resonó y la habitación se llenó de gritos. Sofía se cubrió, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las balas perforaron el aire, y sus instintos la obligaron a mirar hacia Javier, que caía nuevamente al suelo. Pero no por su herida, sino porque había sido derribado por un golpe. «Sofía, tu padre tenía un doble», gritó uno de los hombres. Todo se detuvo. La revelación llenó el aire de tensión. ¿Sí una mentira desde el principio? Desde el rincón de la habitación, la voz de Tomás resonó fuerte y clara, apagando la confusión. «Y ahora todos ustedes están en peligro». El silencio se hizo denso. Sofía sintió que su mente giraba en un torbellino de emociones. Todo lo que había creído cierta estaba en duda. La verdad era más turbia de lo que imaginaba, y aquel pasado que había intentado olvidar estaba volviendo con un veneno letal. ¿Podía confiar en Clara, en Tomás, en Javier o incluso en su propia historia? Su corazón latía con fuerza y un nudo se instaló en su garganta. En ese momento, el futuro de su familia colgaba de un hilo en el aire. Mientras los hombres se acercaban y la tormenta afuera bramaba como un lamento ancestral. ¿Era este el fin o solo el comienzo de una nueva pesadilla? Sofía se arrodilló junto a Javier, la sangre empapando sus manos y un miedo visceral apoderándose de su ser. Las palabras de Tomás retumbaban en su mente como un mantra. Tu padre hizo un trato. No había tiempo. El caos se desataba a su alrededor, y el horror había alcanzado su punto álgido. Un susurro de desesperación brotó de los labios de Hernán, mientras los enmascarados rodeaban la habitación. «No», gritó Valeria, su voz resonando con un eco de angustia. «No puede terminar así». La atmósfera era un torbellino de emociones. Los rostros, sobresaltados, reflejaban la confusión y el temor por lo que estaban a punto de perder. En un instante crítico, Sofía sintió cómo la determinación sustituyó a la desesperanza. Apretó la mano de Javier, buscando un último destello de vida en sus ojos. «No voy a dejar que esto termine aquí». La intensidad del momento la empujó a levantarse, su mirada fija en el relicario que uno de los hombres sostenía con firmeza. Era el objeto de poder que había desencadenado todo. Sin pensar, corrió hacia él, el latido de su corazón resonando en su pecho como un tambor que marcaba el compás de su coraje. Los enmascarados, sorprendidos por su audacia, retrocedieron un paso. Sin embargo, uno de los hombres, más alto y de mirada fría, levantó un arma. «¡Aléjate de eso!», gritó. Pero la determinación de Sofía fue más fuerte que el miedo. «¡Es mío!», exclamó, tomando el relicario con ambas manos. El objeto brilló intensamente, iluminando su rostro con un resplandor casi divino. El hombre retrocedió y un instante de silencio abrumador llenó la habitación. Una pausa en la tormenta que se avecinaba. Sofía sintió una oleada de poder. Las memorias de su padre, el legado de secretos, todo se unió en un solo instante. Con un grito visceral, levantó el relicario sobre su cabeza. «El pasado ya no nos dominará», dijo con una convicción que resonó en las paredes. Los hombres, momentáneamente aturdidos, intercambiaron miradas de incertidumbre.
Fue ese tímpano sutil lo que dio un giro a la historia. Valeria, sintiendo el cambio, se unió a Sofía. «Tú no nos asustas», gritó, alzando su voz entre el caos. La fuerza de los jóvenes encendió en Hernán un rayo de esperanza. El líder de los enmascarados se recompuso, pero su mirada denotaba incertidumbre. «Nadie puede poseer ese poder», gruñó, la voz temblándole. «Ese poder no es para ti», replicó Sofía, su voz resonando firme y clara en medio de la tormenta. El relicario vibró, como si respondiera a su voluntad. «Es para nosotros, para quienes deseamos un nuevo comienzo». Y en ese momento decisivo, la luz del relicario estalló, liberando una onda de energía que sacudió la habitación. Sofía sintió cómo algo dentro de ella despertaba. El pasado, los traumas, todo se disolvía en un eco distante. Juntos, con la unión de su coraje, se enfrentaron a la oscuridad de su historia. Una explosión de luz iluminó el ambiente, dejando a los enmascarados desorientados, y mientras la onda se propagaba, el ambiente se transformó en un lugar de calma por un instante. El miedo se disipó, llevándose consigo las sombras de su pasado. El rostro de Javier mostró una sonrisa tenue, y en ese instante Sofía supo que todo había valido la pena. La historia de su familia había sido un laberinto de secretos, pero ahora, con el brillo del relicario en sus manos, tenían la oportunidad de reescribir su destino. Las figuras enmascaradas, al ver la transformación, comenzaron a retroceder. El poder que habían querido controlar se les había escapado. Tomás se acercó y los tres se miraron con una complicidad renovada. «Es hora de dejar atrás la oscuridad», dijo Sofía, su voz calma, mientras la lluvia cesaba, dejando solo un cielo despejado. Valeria y Hernán asintieron, cimentando su lazo familiar en la adversidad. En un giro eufórico, el grupo se dirigió hacia la salida, el futuro brillando ante ellos como un horizonte nuevo, lleno de posibilidades. Finalmente, al cruzar la puerta y dejar atrás el caos, cada uno sabía que no solo serían libres, sino que habían forjado un lazo que jamás se rompería. La esperanza había renacido, y el eco de sus decisiones resonaba en su interior. Ahora era el momento de mirar hacia adelante. Y tú, querido espectador, no puedes perderte lo que viene a continuación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están en camino. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión cuenta. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este emocionante desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más.